Muy buenos días. Muy buenos días, Adriana, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Una disculpa. No se preocupe. No En unos podía segundos, conectarse Zoom. no hay problema. Yo creo que ya podemos empezar. Muy buenos días a Adriana y también a nuestras autoridades y a representantes que se encuentran enlazados esta mañana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su interés y también por su motivación en los temas que se abordan en esta serie de conversatorios. Agradecemos profundamente a Comtelca y a todo el conocimiento que ha sido transferido y gestionado en este proceso, en este ciclo de conversatorios. Y muchísimo agradecemos a nuestra presidencia conjunta, México-Guatemala, México como presidencia permanente, Guatemala como presidencia pro tempore, a El Salvador como país coordinador de lo que es el sector de telecomunicaciones en el proyecto Mesoamérica. El tema de hoy es muy relevante, ya que aborda retos que tenemos como países, retos alineados a lo que es el cierre de brechas de acceso a las tecnologías digitales. Y así como se ha ido construyendo en conversatorios anteriores, tenemos a la vista las evidencias y quizás podríamos decir que ante los eventos climáticos y los impactos de, por ejemplo, la pandemia, como también el paso de huracanes ETA y IOTA por nuestros países, podríamos quizás afirmar que a lo mejor estas brechas se han agudizado más. Tendríamos que analizar datos. Así que mucho agradezco a la maestra Adriana Labardini Insunza, abogada en materia de regulación, competencia y políticas públicas, y al doctor Eric Huertas, director de redes, por el análisis que van a estar compartiendo con nosotros en esta mañana. Estamos hablando entonces de los nuevos actores de la cobertura rural. Es muy propicio que una agenda digital mesoamericana enfoque los desafíos, los problemas, las oportunidades y las soluciones que tenemos en lo que es la cobertura rural. Así que quizás tomando algunos datos de la CEPAL, por ejemplo, en el mes de agosto de este año, en el informe especial COVID-19, destacaba la CEPAL que en 2019 el 66% de los habitantes de la región tenían conexión a Internet. El tercio restante tiene o acceso limitado o ningún acceso a las tecnologías digitales debido a su condición económica y social, en particular relacionado a edad y a localización. Y ahí es donde entra el tema de las redes y la cobertura rural que nos ocupa esta mañana. Así que frente a retos importantes que tenemos que discutir y que llegar a acuerdos, tenemos que enfrentar esas brechas de acceso a las tecnologías. Es un tema común a los 10 países y podemos aprovechar la capacidad de trabajar juntos, la vocación regional, la institucionalidad que nos permite poder compartir soluciones y poder trabajar juntos para asumir este reto que creo que es muy grande. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Buscamos que esa agenda digital mesoamericana contribuya a la reducción de brechas, como también a otros temas que hemos ido discutiendo en el camino, pero hoy el tema es vital. Así que muchas gracias, gracias al secretario Ruiz, a cada uno de ustedes, y les deseo una muy interesante y productiva jornada. Muchas gracias, doctora From. Bienvenidos Eric y Adriana, que también han sido parte de la familia de Comtelca desde hace ya bastante tiempo. Nos acompañaron en un workshop hace poco más de un año en San José, donde discutimos en detalle todos estos temas. De hecho, que nosotros tenemos la información disponible para quien la quiera repasar
Tuvimos una jornada extensa, pero muy, muy productiva en estos temas. Y pues eso fue prepandémico, ¿verdad? Ya teníamos, Sí. teníamos idea de las necesidades de llegar a la cobertura y el cierre de brecha en zonas de vulnerabilidad como lo es la ruralidad tan, tan importante en todos nuestros países. Ahora tenemos un problema, como bien lo decía la doctora Fromm, los temas de empobrecimiento con el COVID y con ahora estas tormentas, nos van a atrasar varias décadas en los avances que ya habíamos tenido para superar temas de pobreza, pobreza extrema. Y sin duda alguna, los más afectados, los más impactados, son todos aquellos que viven en una zona de ruralidad. Hemos también visto después de la pandemia que surgen actores muy relevantes en el sentido de que nos han ayudado a mantener esa conectividad digital y que nos han hecho también lograr estar incluidos en los procesos de teletrabajo, teleeducación, telemedicina. No todos han tenido esa suerte, todavía hay muchas zonas en las cuales no tenemos hoy conectividad. Es importante entender que la conectividad hoy por hoy resulta ya un tema de supervivencia. Entendemos y estamos claros desde nuestro sector qué es lo que requerimos. Tenemos muchos obstáculos, algunos de esos obstáculos serán económicos, otros son de índole normativa que yo desde mi perspectiva los considero como obstáculos artificiales. Y hoy para eso tenemos a Eric y Adriana que nos van a contar un poco cómo ven esta situación, cómo podemos llevar la conectividad a la ruralidad, qué opciones tenemos y sobre todo desde la perspectiva de nuestra agenda digital mesoamericana, qué deberíamos de incluir para promover esta inclusión social digital en estas zonas que hoy por hoy lo necesitan más que nunca. Y ya desde una perspectiva, como decíamos, de conectividad para acceder a algunos servicios básicos, pero también entendiendo de que esta conectividad nos puede llevar también a niveles de productividad a todas estas zonas que hoy por hoy de alguna forma están desconectadas. Y para no quitarles más tiempo, por favor, Adriana y Eric, bienvenidos. Les agradecemos nuevamente estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Adriana y Eric, por favor, vamos a tomar la foto de familia para que podamos entonces hacer la difusión de la jornada a través de redes sociales. Muy rapidito, le compartiríamos, Alan, el micrófono a Ronald González para que nos ayude con la foto de familia. Adelante, Ronald. Buenos días a todos. En lo que activamos nuestras cámaras, voy a hacer la cuenta hasta 3 para que podamos tomar la fotografía, por favor. Bien, estamos esperando a que abran las cámaras. Y pues a la cuenta de 3 vamos a hacer la captura. Perfecto. 3. Perfecto. 3, 2. 3, 2, 1. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fromm. Un gusto. Muchas gracias, Alan Ruiz. Comtelca, el proyecto mesoamericano. Agradecemos mucho esta invitación para que desde Rizomática y desde Redes por la Diversidad, la Equidad y Sustentabilidad AC, podamos compartir con los queridos amigos de toda la región mesoamericana nuestra visión, nuestras experiencias, los casos ya puestos en marcha de conectividad rural bajo otros modelos y con otros jugadores, siempre de cara hacia una inclusión digital sostenible, pero también una inclusión digital en los términos y condiciones que las comunidades decidan, que es culturalmente
pertinente, los empodere, reforzando su autonomía, sus capacidades técnicas y administrativas, su cultura y diversidad, que promueva pues, más accesos a otros derechos. Y como bien decían, tanto la doctora Fromm como Alan, pues tenemos retos importantes. La pandemia ha demostrado y dejado muchas lecciones de lo que se puede lograr estando conectados y los accesos que se cierran cuando no hay esta conectividad y una serie de elementos adicionales, ¿no? Como contenido relevante, contenido en lenguas, una participación activa de las personas, no solo como consumidoras o usuarias, sino como actoras en qué tipo de redes, qué tipo de servicios, contenidos y aplicaciones desean. Pero la región latinoamericana, yo creo que su principal reto desde hace décadas ha sido abatir la desigualdad, la enorme desigualdad que prevalece en la región. Ha habido enormes esfuerzos y resultados en la expansión de redes, primero 2G, 3G, un poco más ya 4G. Sí ha habido un aumento en la penetración, en la cobertura, pero al día de hoy se estima, datos muy recientes, que hay 64 millones de personas en América Latina sin acceso por falta de cobertura de servicios inalámbricos y fijos. 64 millones más que la población entera de Francia o de España. Una tercera parte de la población de México. Y esa brecha no es aceptable. No podemos declarar ninguna clase de éxito mientras haya niñas, niños, mujeres y hombres sin acceso a educación, a servicios de salud, a prevención, a formas de abatir los desastres naturales, y de formas autónomas de impulsar sus economías locales. Lo que hemos visto a lo largo de muchos años es que consistentemente, tanto la política pública como la regulación se han ido diseñando e implementando, tomando como paradigma las economías de escala y los modelos de conectividad de operadores de gran escala, operadores globales, que han sido exitosos en las urbes, en las metrópolis, densamente poblada, niveles de ingreso de las personas, pues, medio y alto, y donde son rentables estas grandes inversiones, grandes costos de capital, grandes costos de operación, ¿no? Grandes costos, por ejemplo, de marketing, de publicidad y de una operación de escala. Así se han ido regulando el acceso al espectro, a las licencias, tomando como referente estos grandes operadores. Sí, porque venimos de una industria que tradicionalmente era primero un monopolio natural y luego un oligopolio por las economías de escala. Pero la tecnología evolucionó. La innovación tecnológica ha bajado los costos de muchos de los equipos de red, siendo posible adoptar tecnologías disruptivas que atiendan a poblaciones mucho más pequeñas, de 1,000, 2,000 habitantes, que los operadores grandes han dicho no. Si no tengo en una localidad por lo menos 3,000 usuarios, lo que representaría tener una población como de 5,000 personas, no puedo recuperar mi inversión. Entonces, cuando vemos nuevas tecnologías, nuevas técnicas de gestión del espectro y de compartición, para atender a poblaciones rurales bajamente pobladas, de bajo nivel de ingresos, decimos, bueno, hay esperanza. Hay radios bases de $9,000 en vez de $100,000. Hay equipos, los equipos terminales gradualmente han
han bajado su costo, pero falta un ecosistema habilitante que permita con una clara simetría entre jugadores acceder a espectro, a licencias, a redes de transporte y backhaul, a fondos estatales de servicio universal, pero también para creación de contenidos relevantes a las comunidades rurales de nuestra hermosa Mesoamérica, con una diversidad cultural y lingüística muy importante, a la que no le podemos aplicar los mismos modelos urbanos, de clases medias, y dirigidos pues a consumidores. Aquí creo que hay primero una necesidad de respetar la autonomía de las comunidades, promover su empoderamiento mediante creación de habilidades y de propiciar que ellos se conecten o que operadores pequeños locales de la forma más sostenible de conectar a esa localidad, de modo que se crea un círculo virtuoso en la economía local. O sea, son modelos bottom-up, que desde la local logran un desarrollo y son muy eficientes y con menos costos operativos para atender las necesidades de conectividad o de comunicación en general, ¿no? Internet, radio, televisión, radio onda corta, voz, etcétera, con menores costos, generando habilidades locales, técnicas y de otras. De modo que gracias a esta evolución nos encontramos que hay una diversidad de modelos. Quizás hace 10 o 20 años no lo sabía, para conectar la ruralidad. Y me gustaría aquí dar la palabra al doctor Eric Huerta, que puede abundar, porque es muy importante, en alternativas y cómo escoger esas alternativas según una serie de factores y de variables que hay que cuidar. Siempre cuidando que las regulaciones y políticas alienten a que esos diversos modelos florezcan, no aplicándoles reglas. Serían para operadores que tienen 50 o 60 millones de usuarios, ¿no? Eso no funciona porque no hay una unitalla que nos quede a todos. Y si los grandes operadores necesitan asimetrías regulatorias, imagínense cuánta más asimetría regulatoria necesitaría un pequeño proveedor de internet inalámbrico o una red comunitaria respecto de un Claro o un TIM o un AMX o un Telefónica, ¿no? Dejo aquí mi comentario por ahora. Hola, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar por aquí, vía virtual, en este conversatorio. Sobre todo, pues los invito a que esta sea un trabajo un poquito de ida y vuelta, que podamos ir interactuando también con planteamientos, preguntas, todo esto. Y bueno, justo lo que señalaba Adriana, pues sobre todo con la situación que provocó la pandemia y que hizo pues mucho más evidente la necesidad de conectarnos, ¿no? De conectar aquellas localidades donde no se tenía conectividad, pensando sobre todo en temas tan importantes como la educación, como dar continuidad a la educación, dar continuidad o prestar los servicios de salud, mantener informada a la población, etcétera, etcétera. Pues por un lado, surgió nuevamente la importancia de aquellas tecnologías que medio las habíamos dejado ya como asumidas, como que estaban ahí, pero no con tanta novedad. Y volvió a surgir la importancia de la radiodifusión, por ejemplo, tanto de la radio como la televisión. En el caso de México, por ejemplo, la estrategia educativa pues se basó principalmente en la radiodifusión, sobre todo por su cobertura, pero también muchos operadores empezaron a levantar la mano,
salieron, ustedes creo que por aquí también estuvo Sonia Jorge explicando, hicieron ya los cálculos de cuánto se necesitaba dinero para conectar a todas las comunidades, que bueno, aquí pues la verdad me gustaría mucho saber cómo está hecho este cálculo y bajo qué enfoques, porque es muy distinto conectar a través de satélite que conectar a través de telefonía celular, que conectar a través de un pequeño operador. Los costos varían muchísimo y bueno, eso principalmente para quienes están a cargo de la política de conectividad en un país o en la regulación, pues es importante, ¿no? ¿Bajo qué esquema me voy a apoyar para llevar a cabo la conectividad? Pues implica, la elección implica temas como presupuesto, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Alianzas, regulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que en este surgimiento de todas estas ideas y de todas estas alternativas, pues vale la pena siempre que vamos a revisar alguna, hacernos 3 preguntas que son muy obvias, pero que a veces no nos las hacemos, ¿no? Tengo mucho tiempo trabajando en estos temas y me sorprende a veces encontrar algunas elecciones que quizás no examinaron lo mínimo indispensable, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuánto cuesta, ¿no? Esa tecnología, ¿cuánto me va a implicar presupuestalmente? ¿Cuánto cuesta? La siguiente pregunta es, ¿quién la va a pagar, ¿no? Y la tercera es, esa persona que la va a pagar, ¿qué beneficio va a obtener de eso, ¿no? En algunas reuniones que me tocó sobre tecnologías muy interesantes, por ejemplo, las hubs, una mesa que me tocó de hubs, yo les preguntaba, bueno, díganme cuánto cuesta, ¿no? ¿Y quién va a pagar esto? ¿Cuánto implica presupuestalmente? Pues una tecnología parecía maravillosa, muy eficiente, con una gran cobertura, pero bueno, ¿cuánto cuesta, no? Y quién está detrás, y quién es el modelo, cómo está estructurado ese modelo de negocio, quién va a ganar y cómo va a ganar dinero, porque eso nos implica cómo se va a sostener esa tecnología. Y qué va a obtener a cambio esa persona que va a sostenerla, ¿no? O esa persona o esa entidad o ese gobierno que va a sostenerla. Entonces, al ver este buffet de tecnologías, pues tenemos que hacernos esas preguntas que son tan evidentes, ¿no? ¿Cómo se va a sostener una constelación de satélites con costos extremadamente altos? Bueno, pues si ya le estudiamos y le rascamos y vemos que está muy asociada a las industrias militares, ¿no? Y que gran parte de eso está metido y que tiene que dar recursos o brindar recursos para la industria militar estadounidense, por ejemplo, en el caso de los que se refieren a estas alternativas. A otras son los datos cómo se van a utilizar. Entonces, es decir, elección de una alternativa tecnológica no es una situación crucial. Y la otra pregunta que tiene que ver específicamente y sobre todo que es muy importante con nuestro contexto y la situación de nuestros países, pues es el cómo va a ayudar esa conectividad que vamos a brindar a través de estos servicios a la reducción de la pobreza o a la reducción de la desigualdad, ¿no? Porque nosotros, sobre todo en Latinoamérica, pues enfrentamos estos tanto altos niveles de pobreza como altos niveles de desigualdad. Entonces, la conectividad tendría que ayudar a eliminarlos. Y la simple conectividad sabemos que tiene efectos económicos, efectos en el Producto Interno Bruto, en el incremento del Producto Interno Bruto, pero no necesariamente todas las tecnologías tienen los mismos efectos. Es decir, nosotros tenemos que asegurar que la tecnología que llevemos a las localidades rurales sea
accesible y sea asequible, sea un costo bajo. Pero, ¿cómo examinamos que reduzca también la pobreza? Si consideramos que el más alto o el uso más alto dentro del Internet es el entretenimiento, pues muchos de los recursos que estamos cubriendo por el uso del Internet es un gasto, ¿no? Más que una inversión, en el caso de los usuarios, ¿no? Entonces, en estas localidades donde los recursos económicos, el dinero, digámoslo así, recursos económicos no, porque puede haber muchos recursos económicos, pero puede haber poco dinero. El dinero es escaso, ¿no? Y se va a ir principalmente en cubrir entretenimiento, pues lo que vamos a generar en una comunidad que es pobre y que está pagando por un servicio cuyos recursos no se quedan en la localidad, pues es un servicio extractivo, le estamos sacando recursos. Y ya por la propia experiencia que tenemos tanto en Latinoamérica como en general, sabemos que las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, los micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas sociales, son una de las formas más importantes para la repartición de la riqueza, ¿no? Porque las pequeñas industrias, por ejemplo, en México, son las que emplean al 70% de la población. No son las grandes empresas. Dos, esas empresas, muchos de los recursos los distribuyen localmente. Entonces, claro, al examinar también esto, los esquemas de conectividad, necesitamos ver o necesitamos revisar cuáles son los beneficios que van a quedar en la localidad. Porque sobre todo eso nos permite asegurar el rompimiento de ciertos círculos de pobreza, ¿no? Es decir, la simple conectividad no es una garantía de progreso, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, estas grandes preguntas, ¿no? Es decir, de revisar unas tecnologías, unas propuestas tecnológicas, cuánto cuesta, quién la va a pagar, qué beneficio va a obtener de eso. Y la siguiente es cuántos recursos de ahí se van a quedar en la comunidad. Y bajo ese parámetro, pues bueno, podemos examinar una serie de tecnologías que podríamos ahorita entrar en revisar estas alternativas. Pero antes quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario con que quisiéramos que se continúe. Gracias, Eric. Gracias, Adriana. Quería hacer una pregunta a Adriana primero. Y habló Adriana sobre la asimetría regulatoria. Y eso podría ser un tema muy interesante para todos los que están acá presentes porque la mayoría vienen de los reguladores. Un poco, tal vez es, bueno, primero, ¿qué significa la asimetría regulatoria? Y luego, tal vez como a manera de ejemplo, ¿cómo puede ayudar a estos nuevos actores? Y luego, para Eric, un poco lo que nos mencionaba, pues me recuerda a mí un poco como las asociaciones regionales o modelos cooperativistas. No sé si es de eso exactamente de lo que estaba hablando, pero me parecería interesante tal vez si nos podría compartir un par de ejemplos de algunos casos que hayan podido ustedes haber tenido. Gracias. Gracias, Alan. En efecto, hablo de esto porque en el diseño de políticas regulatorias puede estar incubado por diseño un ambiente habilitante de estos múltiples jugadores y modelos
que pueden florecer localmente. O bien pueden, desde la regulación, erigirse barreras que ellos no puedan superar, porque no son operadores con capitales millonarios ni pretenden escalar a las ciudades. Entonces es importante hablar de estas asimetrías. ¿Qué es una asimetría regulatoria? Es tratar en forma desigual a los desiguales. Como en muchas cuestiones, para lograr un objetivo de igualdad, de balance, de equilibrios en distintos ámbitos de la vida, tienes que tratar diferente para que a distintos grupos, para que ambos logren prosperar en sus objetivos. Cuando se han diseñado, por ejemplo, políticas de acceso al espectro o requisitos para obtener una concesión, décadas se ha tenido en mente, por lo menos en algunos países, creo que Brasil es el único que desde origen ha dado mucho impulso a pequeñas y medianas empresas o pequeños y medianos operadores con su política regulatoria. Pero por lo demás, se ha tenido como paradigma un gran operador. Entonces, ¿qué hago? Hago subastas de espectro, a las que de entrada, casi todas nacionales, o aunque sean regionales, abarcan altos números de población, pues solo podrían acceder las grandes subastas para acceso inalámbrico, 1, 2 o hasta 3 operadores. Eso ya excluye. Y entonces está dirigido a un modelo que puede ser muy bueno para las grandes urbes, las ciudades densamente pobladas, pero que si quisiéramos asegurarnos de que estén conectadas también las localidades de menos de 3,000, menos de 1,000 incluso habitantes, pues no vamos a obligarlas a participar en una licitación por la que tendrían que pagar millones de dólares, más lo que después en algunos países se tiene que pagar anualmente por el uso de espectro. Ese es un ejemplo, ¿sí? Luego, con otra consecuencia no medida, no voluntaria, pero cuando hago subastas de espectro a nivel nacional, las ganadoras van a desplegar sus redes, aunque tengan el espectro en todo el país, pues solo en aquellas ciudades que les sean rentables. Entonces van a tener quizá una concesión por 10, 15 o 20 años para todo el país y van a dejar fuera, como pasó en México, a toda aquella localidad menor de, a veces de 10,000 o 5,000 personas que no son rentables. Y entonces tienen el espectro, no lo usan, no lo comparten, vamos así agrandando las brechas. Entonces, si bien los diseños de subastas o licitaciones pueden ayudar, pero tenemos que comprender el principal objetivo de una regulación de espectro es evitar interferencias judiciales. La política de asignación de espectro no debe ser ni que el gobierno recaude, porque tal vez recaude por la subasta, pero va a dejar fuera a muchos. Esos muchos entonces no van a poder generar una derrama económica, que también significa ingresos para los estados. Así que recaudar a costa del desarrollo de las economías digitales no es suicida, digamos. Bueno, segundo, si yo pido una serie de requisitos para otorgar una licencia, ya no solo sobre el espectro, sino para prestar servicios, a todos igual, pido unos planes de negocios multimillonarios y un capital social multimillonario, y fianzas y miles de planes y peritajes,
Pues eso de nuevo está diseñado para una red nacional que va a aglutinar, no sé, 10, 20 millones de usuarios. Eso es una barrera. Pero si yo digo, miren, voy a dar una licencia, lo que está siendo muy exitoso en muchos países, como Canadá, una licencia ligera, nada más me voy a asegurar de los interesados en dar este servicio allá en el norte de Canadá o en la Sierra Mixteca o en el río Napo del Perú, tengan un claro proyecto comunitario, que tengan una clara idea y una visión de lo que quieren, que sepan cuál es la tecnología sostenible, técnica y económicamente para brindar servicios a esa comunidad, que haya los elementos o la capacitación técnica. Ya, ahí está tu licencia. Obviamente tienes una cobertura para esa o ese conjunto de comunidades. Me voy a asegurar como regulador que no causes interferencia, lo cual es muy poco probable. O sea, están tan aisladas, marginadas y remotas todas estas localidades de selva, montaña o costa. Díganme a quién van a interferir. Y lo mismo las radios comunitarias. ¿Qué ponerles obstáculos a comunidades que tendríamos que ponerles todas las facilidades para que tengan sus medios de comunicación? Y luego, además, se exigen pagos por esas licencias en algunos países. En México, si tú pones una pequeña red de cable o despliegas fibra óptica, te dan una concesión única para todos los servicios y no tienes que pagar nada. Luego, si tienes como en México un régimen regulatorio en que permites las concesiones de uso social, o sea, operadores sin fines de lucro, a ellos se les da acceso al espectro, tanto para radio comunitaria o para una red celular indígena, como es el caso de TIC, Eric nos puede hablar de ella, en la Sierra de Oaxaca, puede cubrir otras 5 entidades de la República, en municipios menores, en localidades menores a 2.500 habitantes, en fin. Entonces, voy simplificando. Y lo que antes podría ser un proceso de 3 años o 4 años y carísimo, pues no, ahora me urge después de la pandemia que todos puedan acceder a concesiones, a espectro, y también creo que sería muy importante, que ahora es un cuello de botella más estrecho incluso que la primera milla, o sea, la red de acceso, como un pequeño operador local o una red comunitaria o una cooperativa pueden acceder a redes de transporte. Es muy importante que los estados tengan una política de acceso asequible a estas redes. Si hay redes dorsales, como hay varias, o va a haber varias redes dorsales regionales en el Perú, o la importantísima red de fibra mesoamericana, que entiendo están en pláticas para que se conecte con la red dorsal de la CFE de México. Bueno, estas redes estatales dorsales deberían de dar acceso prácticamente gratuito a las redes comunitarias o a los WISP, pequeños operadores de Internet inalámbrico, o a las cooperativas. Porque si el transporte de la última milla de la comunidad alejada hacia el punto de presencia más próximo pues es carísimo, pues eso va a ser un obstáculo. Así nos podemos seguir. Fondos de servicio universal, bueno, llegó la hora y la verdad llegó desde hace como 10 años, pero quizá con la pandemia nos quede claro. Hay que apoyar con fondos justo a estos otros actores de la conectividad, no a los que tienen acceso a grandes capitales, a bancos incluso de desarrollo, sino promover una política que en el continente europeo es importantísima, su política de apoyo a pymes, o su política de apoyo a pequeños operadores rurales, a un conjunto de ellos. O sea, entiendo que una gran institución financiera no puede estar dando microcréditos comunidad por comunidad, pero podría dar
pueden crearse figuras de créditos con brilla para que se pueda llegar esos accesos de capital a pequeños operadores. Cuanto más se promueven los pequeños operadores, más crece la competencia económica. Cuando una economía solamente favorece grandes operadores globales, se promueve menos competencia y oligopolios. Así que también por el lado de competencia y de estimular las economías locales, como lo dijo Eric, también hay ese beneficio y ese círculo virtuoso. Y además se genera conocimiento. No queremos ser eternamente en América Latina importadores de tecnología, de equipo, de software. Hay un enorme talento, creadores de software, de aplicaciones de contenidos, pero tenemos como el 1% del mercado de aplicaciones en América Latina. Eso no puede seguir así. ¿Qué falta? Bueno, que también los fondos de servicio universal promuevan el talento nacional. Y una cosa muy importante, fondos dirigidos a mujeres emprendedoras. Hay un enorme interés a nivel comunitario. Veamos el caso de Brasil, por ejemplo, de mujeres interesadas en la tecnología, en desarrollar software y hardware, o emprender un negocio ya no solo de productos agrícolas o de hacer artesanías y dulces, sino de poner redes comunitarias, saber operarlas, manejarlas. El promover el acceso de mujeres no solo como usuarias, sino como emprendedoras de tecnología, cerraría muchas brechas de género, porque una mujer que tiene conocimientos técnicos que puede emprender reduce su dependencia económica respecto del patriarcado y reducen los índices de violencia en la medida que la vulnerabilidad de la mujer baja y se hace más independiente. Así que, para redondear, esta simetría regulatoria es importante. El Estado solo debe de poner reglas o restricciones cuando ve un riesgo que algo suceda, algún riesgo que tiene que prevenir. Cuando está curando una falla de mercado donde no hay competencia y tiene que poner reglas. Pero poner reglas que solo van a obstaculizar la inclusión digital e impedir el florecimiento de un ecosistema multiactor, creo que es contraproducente, ahora más que nunca. La otra cosa, y Alan lo ha mencionado en muchos foros, no nos puede llevar otras 2 décadas cerrar esta brecha digital. Ya llevamos como 20 años de atraso. La recesión económica, como ya se dijo, va a aumentar la desigualdad y reducir el crecimiento económico de la región. Por eso necesitamos modelos disruptivos. Un caso me hace muy interesante de Colombia es este arenero regulatorio en el que va a permitir que comunidades rurales allá en el Cauca y en fin, pequeños operadores ya empiecen a desplegar, sea 4G, incluso 5G, sin subastas, sin reglas, les va a dar la oportunidad de experimentar. Los grandes países más desarrollados que se diferencian con los latinoamericanos. Experimentar es una virtud. Intentar y fallar y volver a intentarlo es como se generan las grandes invenciones y avances. Latinoamérica tiene mucho miedo a la experimentación, a fallar, volver a corregir. Tenemos que dar oportunidad de decir, claro, ya en este lugar remoto, pongan su radio comunitaria, regístrense, ahí está, en 2 días ahí está su registre. No usen transmisores de X potencia mayor a algo para evitar interferencias. Desplieguen sus radiobases, usen
todo ese espectro rural que no está usado. Pongan enlazos de microondas punto a punto para sacar su tráfico. No causen interferencia. Reporten los resultados cada 6 meses. Repórtenos cuántos usuarios están sumándose a su red o a su medio, su radio o a lo que sea periódicamente. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa en lugares en los que no hay riesgo de interferir a terceros, que sí podría generar muchísimo impacto antipobreza y antidesigualdad. Confiar en que estas redes pueden manejar su propia red y abrir oportunidades para formación de capacidades. Hay muchas opciones ahora y Eric también les va a hablar de eso, de capacitarse como administrador y creador de medios y redes comunitarias de pequeños operadores locales. Gracias. Gracias, Adriana. Pareciera mucho dentro de tu discurso que necesitamos mucha voluntad política para desarrollar todos estos temas. Adelante, Eric. Gracias. Pues sí, justo lo que decías, yo creo que hay una multiplicidad de actores que, aunque los vemos cuando vamos allá a las comunidades, luego no los vemos incluidos en la regulación. Miren, en este taller que comentó Alan al principio, que fue un taller muy rico porque nos dimos la oportunidad de hablar sinceramente, ¿no? Normalmente siempre vamos a los foros y contamos todo lo bonito que hacemos en los países, pero hubo una parte donde decíamos, bueno, a ver, aquí sinceramente, ¿qué fue lo que sentimos que decimos en México? La hemos regado, o sea, hemos fallado, no hicimos bien. Y entonces empezaron a salir varias experiencias. Fíjense, dos de ellas más simpáticas me parecieron. Decía uno, no, el presidente, me mandaron a mí porque el presidente iba a inaugurar una escuela en una comunidad allá apartada y querían que se mandara la señal en vivo, entonces me buscaron ahí para ver si había internet. Entonces pues le hablé a todos los operadores, claro, tal, me dijeron, no, pues ahí no tenemos cobertura, ahí nadie tenía cobertura. Entonces llegué a la comunidad y vi que había gente que tenía internet y ya le pregunté, oye, ¿quiénes son? No, pues son unos chavos que se organizaron y pusieron el internet aquí en la comunidad. Y entonces él dijo, bueno, pues llámenlos, ¿no? Dice, no, pues los chavos estos estaban primero espantados porque decían, pues ya nos van a venir a multar, ¿no? Por andar prestando aquí el servicio. Dijo, no, bueno, a ver, ustedes háganme la conexión, ¿no? Entonces hizo la conexión y luego él dijo, bueno, pues ahora les voy a tratar de tramitar la licencia, ¿no? Porque pues están prestando servicios aquí, que lo hagan con licencia. Y decía, bueno, llevo casi un año yo que estoy adentro del organismo que lleva a cabo esta labor y no puedo tramitarles la licencia a tus cuates porque la ley no lo reconoce. Entonces, otro caso, otro país también grande, un barrio urbano, pero donde no entran los operadores porque es un barrio peligroso, no quieren entrar ahí. También se dio un grupo de jóvenes están prestando este servicio y decía, tampoco puedo porque no tengo elementos para permitirles prestar el servicio. Entonces, es decir, hay actores, ya sea comunidades organizadas, ya sea grupos de personas emprendedores, pequeños emprendedores, asociaciones, ¿no? Interesadas en llevar a cabo estas coberturas que están yendo donde todos queremos que vayan, ¿no? Pero, o sea, primero enfrentan barreras de que no se les reconoce para poder darles una licencia, ¿no? O tardan años para poderles dar una licencia. Dos, pues tienen que hacerlo solamente a través de frecuencias de uso libre.
porque para participar en las otras tienen que licitar frecuencias para lugares donde nadie quiere ir, donde no hay rentabilidad. O sea, es absurdo, ¿no? Estamos metidos en ese absurdo. Luego, no tienen dónde conectarse, no les dan, o sea, hay lugares, miren, este es un caso muy bonito porque logramos romper ese pequeño candado. En el caso de Colombia, que señalaba la maestra Labardini, Colombia tiene es un gran trabajo de llevar fibra casi a todos los municipios. Fibra. Pero esa fibra nada más sirve para llevarle al centro digital. Ni alguien que quiere prestar servicios a partir de ahí y conectarse a la fibra de gobierno no podía hacerlo, ¿no? Porque la empresa no estaba dando de servicio. Bueno, una serie de cosas, de trabas. Y bueno, ahora se logró dentro de este sandbox regulatorio que señala Adriana, poder también acceder a esa fibra de la empresa que proveía al gobierno. Y a partir de ahí, varias comunidades se están conectando y construyendo sus redes comunitarias. ¿Cuánto le costó esto al gobierno? 0 pesos. No le costó nada, ¿no? Pero el gobierno sí está pagando a veces, o sea, el gobierno están pagando a veces por llevar conectividad a estos sitios, pagándole a operadores que no son rentables en estas zonas, donde están perdiendo todo mundo. Está perdiendo el operador porque no le es rentable estar ahí. Está cubriendo esas pérdidas el gobierno, ¿no? Y está perdiendo la población porque el servicio es más caro. Cuando todos podrían ganar, ¿no? Podría ganar el gobierno, pues no le costaría tanto, solamente sería habilitar esa fibra en ciertos casos, o dar las frecuencias en ciertos casos, o dar pequeños apoyos a través de los fondos de servicio universal, ¿no? En el caso de Canadá, en el caso de Estados Unidos, en el caso ahora también de Argentina, los fondos de servicios universal se abrieron para las posibilidades de que participaran otros actores o que se les pudiera dar directamente a las comunidades y ellos contrataran al que les iba a proveer. Y bueno, esto, ¿qué efectos tuvo? Redujo en muchos casos los costos, amplió las coberturas. Entonces, necesitamos revisar mucho todos estos entornos habilitantes para permitir a todos estos actores. Nos preguntaban de algún caso de los países, o sea, algún caso bottom-up exitoso, sostenible en el caso de México, sostenible yo que no solo en caso de México, sino en toda Latinoamérica, vemos estos proyectos. En el caso de México, pues está Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, que es el operador celular indígena. Solo hay 2 operadores celulares indígenas, uno en Canadá, que es Keynet, y en México, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, que prestan servicio de telefonía celular en localidades de hasta 200 habitantes. Eso no es rentable para ningún operador. Y sin embargo, como no están orientadas a la rentabilidad, sino a la sostenibilidad, en el caso de telecomunicaciones indígenas comunitarias es posible, ¿no? Tenemos en Argentina las redes de Altermundi, también en Brasil. Bueno, por ahí les puse una página, por ahí también pueden revisar todas estas experiencias, tanto en México como en otras partes del mundo. Y yo creo que lo más importante de esto, con esto quisiera cerrar en esta intervención, es que es posible comunicar a las comunidades, pero también es posible hacerlo sin tanta inversión si nos enfocamos a generar un entorno regulatorio habilitante en donde podamos permitir que esos que ya están comunicando estas zonas puedan crecer, puedan ampliarse, puedan ampliar sus capacidades.
Podemos hablar muchísimo de cada uno de estos elementos, pero yo creo que esto requeriría quizás otra sesión. Pero bueno, ahí está la página. Les vamos a poner también nuestras redes sociales donde constantemente estamos dando información sobre estos temas y ojalá podamos nuevamente con Alan rearmar otro curso, a lo mejor ahora de manera virtual y poder analizar con calma todos estos temas. Sí, muchas gracias, Eric y Adriana. Sin duda alguna, este tema da para muchísimo más. Efectivamente, tenemos a Selim en la reunión hoy y estamos tramitando con ellos montar esta capacitación en línea. Y hablando de capacitación, uno de los temas que de alguna forma preocupan con este modelo es cómo capacitar a las personas que van a llevar esta red en el sentido de cómo ellos pueden darle el requerido mantenimiento, cómo hacemos cómo hacemos para entrenarlos para que esto pase. Y también mencionaron un tema súper importante de la sostenibilidad, porque hoy por hoy entenderíamos que pues estos proyectos tienen que ser ya de por vida y que tienen que ir mejorando los temas de los cambios tecnológicos, etcétera. Y sería pues todavía aún peor que en algún momento pues se lleguen a cortar o a quitar estos servicios y estas redes. Gracias. Pues si me permite, Harry, en el tema de la formación, miren, yo creo que históricamente ha sucedido un error muy grave que sale por pensar todo muchas veces desde el centro, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que si se descompone aquí la red, pues le llamamos a un técnico y a lo mejor tardarán 3 días, pero vienen y la reparan, ¿no? Pero en localidades muy aisladas, esto no sucede porque a veces llevar a un técnico hay que llevarlo en avioneta, ¿no? O hay que mandar en lancha el aparato para repararlo. Entonces, cuando se generaron los primeros planes de comunicación, se generaron 2 cosas. Por un lado, una línea de infraestructura, de creación de infraestructura, y por el otro, la creación de habilidades digitales, es decir, solo habilidades para el uso de los medios. Pero se nos olvidó cómo se iban a sostener y mantener esas tecnologías ahí donde no había técnicos. Entonces, para poder sostener esas tecnologías, no solamente las comunitarias, o sea, estoy hablando de todo operador que va a desplegar en estas zonas necesita de técnicos locales. Y entonces el primer punto es tener protocolos de instalación con la comunidad o con las personas dentro de cuando se van a crear infraestructuras. Mire, esto, sobre todo aquellos que trabajaban en África, Inbeneo, una empresa famosa allá, tenía un protocolo de esto, era una empresa comercial, pero usted decía, si yo no capacito a la gente que está en el lugar y que ellos puedan montar, desmontar el aparato, mandármelo y yo ya hacer una reparación mayor, entonces me van a estar reclamando todo el tiempo, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era que cuando iban a instalar, pedían a la comunidad que formara un comité, que hubiera personas de todo, jóvenes, mujeres, adultos, todos, en modo que hubiera 10 personas que se capacitaran en la red, que supieran cómo estaba construida, qué elementos tenía, cómo se conectaba, cómo se prendía, cómo se apagaba. Y entonces, estas personas tenían esa posibilidad de revisar, de hacer con una asesoría técnica, revisar qué era lo que estaba fallando, en caso de que se tuviera que reparar, quitarla, mandarla a reparar. Y bueno, esto que es digamos, el protocolo más básico, se puede complementar con programas de formación. Actualmente, con la UIT, hemos lanzado el diplomado para técnicos de formación en comunicación indígena. Este diplomado pues permite
que la gente básicamente no es un diplomado que vaya exhaustivamente, les da las nociones elementales, pero les quita el miedo y los conecta con gente que tiene conocimientos para que ellos puedan seguirse formando. Y los une a una red de conocimiento. Entonces, todas estas, ahorita igual les puedo poner aquí en la página, o creo que en esta misma página van a poder encontrar algunas de las experiencias de formación. Y ha sucedido que, por ejemplo, una de las redes que entró al diplomado, luego hizo una transformación de su red que estaba como en una configuración de estrella hacia una configuración mesh. Ahora tienen presencia en más de 5 localidades más de las que tenían antes, crearon un enlace de alta capacidad. Bueno, todas estas cosas a partir de este diplomado, en donde se aprendieron también, sistematizaron un poco más su conocimiento, pero además se relacionaron con otras personas que tenían este conocimiento y que podían hacerlo. Realmente estas iniciativas son muy potentes, son muy fuertes. Están todos estos contenidos a disposición de cualquiera de los gobiernos, por si alguno de ustedes los quiere implementar. No son caros de instrumentar, digamos, o sea, obviamente sí tienen una implicación, un costo, porque lo que hacemos a veces en la última parte pues es un campamento donde ellos puedan utilizar las tecnologías, construir una red, levantarla, verla, porque para poder formarte técnicamente tienes que hacerlo, no puede ser solo en línea. Y pues mover a tanta gente de comunidades, eso tiene ciertos costos, ¿no? Pero bueno, digamos, es relativo, es muy bajo en comparación a la gran cantidad de incrementar la cobertura que se puede tener, ¿no? Pero bueno, perdón, si me extendí mucho aquí. Muchas gracias a ambos. Ya nos pasamos unos minutitos, pero tenemos tal vez chance para una pregunta más y con eso podemos hacer un cierre y tal vez podemos aprovechar para que cada uno nos dé un mensaje final. Uno de los preocupaciones, por llamarlo de alguna forma, de este desarrollo de estas redes, tiene que ver con la provisión de energía eléctrica, que en muchos de los casos pues no contamos con esto. Yo, por lo menos desde la perspectiva de algunos países en África, he escuchado y he visto testimonios increíbles en los cuales llega el Internet y después llega la electricidad porque justamente se articuló todo un ecosistema para que eso sucediera. ¿Cuál es la experiencia de ustedes y cómo, tal vez algún ejemplo que nos den de la región? Gracias. Pues fíjate, Alan, que si las comunidades pueden crear sus antenas, sus torres, instalarlas, incluso su hardware, pues también pueden crear sus paneles solares. Hay iniciativas incluso de paneles solares usando bambú y en lugares entonces en donde no está electrificado, muchas regiones inhóspitas para las compañías eléctricas, por lo menos, pues lo que hay en esta región es sol. Y esa es una de las formas. A veces se necesitan un generador de emergencia ahí como redundante de combustible, pero se pueden también montar celdas de energía solar. En México hay una electrificación muy alta, más de 96% de las localidades están electrificadas y sin embargo, pues la calidad del flujo de energía es deficiente y la clima y la geografía a veces pues lleva a cortes prolongados de luz y entonces pues sí tiene que haber baterías. Pero es un obstáculo subsanable con las energías limpias y sustentables. Así que es otro más de los elementos que se tienen en cuenta.
pero que son superables siempre y cuando, de nuevo, no haya una regulación que complique la autogeneración y consumo de energía eléctrica, porque entonces ahí es donde vienen esas barreras regulatorias, no físicas. Pero en muchos lugares que no hay luz, ni comunicaciones más que fluviales, como en toda la Amazonía peruana y hacia Brasil, pues se usa la energía solar u otras formas de energías limpias. Eric. Sí, bueno, sí, el tema de yo digo en general el suministro de energía, ¿no? En un lado a veces no tienes energía y en el otro tienes frecuentes descargas que te queman los equipos todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando en localidades rurales, pues te enfrentas a que mucha de la infraestructura que tiene que sostener estas redes, pues está muy mal, está casi cayéndose, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay muchas iniciativas de este campo. Ahí en la página de Rizomática tenemos un proyecto que estamos trabajando justo con Brasil, en la Amazonía brasileña, con bandas VHF y también con energía solar, porque pues, no hay conectividad, entonces combinamos estos dos y normalmente siempre van combinados, incluso con sistemas de energía solar, de modo que la energía a veces entre a la batería, entre a las baterías, cuando incluso hay energía ahí, porque como muchas veces o falla la energía o tarda mucho en recuperarse o las descargas son muy grandes, a veces es mejor tener estos sistemas híbridos. Está también el Barefoot College allá en India, que ha formado a mucha gente, incluso en Latinoamérica, a comunidades enteras que se han electrificado a partir de estas personas. Y lo más interesante es que en el Barefoot College es para gente que no sabe leer, ¿no? Entonces, son técnicos en energía solar que no saben leer. Es decir, porque realmente pues no es un impedimento esto para a veces aprender, ¿no? Entonces, si vamos escarbándole, pues hay cosas como bien interesantes con tecnologías mucho más adecuadas, mucho más sostenibles y menos costosas, en vez de cosas muy sofisticadas que tratamos a veces de comprar, de traer y que nos prometen la salvación en temas de conectividad, pero que nos llevan prometiendo esa salvación durante muchísimos años y lo único que tenemos es que presupuestos se van en estas inversiones con prácticamente nulos resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor esto que decía Adriana, atrevernos a experimentar? Y puede ser que nos equivoquemos, pero por lo menos ya nos vamos a equivocar en cosas distintas, ¿no? Siempre nos equivocamos con lo mismo. Entonces ahora que nos equivoquemos en otras cositas no estaría mal. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ha sido una sesión súper productiva, muy, muy agradable la discusión y realmente con temas que tal vez los teníamos como en mente, pero no con una perspectiva tan clara como nos las han presentado el día de hoy. Probablemente tengamos que continuar con una segunda parte de este conversatorio para ahondar un poco más en algunos temas y sin duda, pues los estaremos invitando para que sean parte también de los resultados de esta agenda digital mesoamericana. No sé si la doctora Fromm quiera tener algún tipo de palabras de cierre. Si no es así, pues yo les agradecería nuevamente y quedamos en contacto. Estaban hablando hoy de los sandbox regulatorios y vamos a tener muy pronto al doctor Lugo, el director ejecutivo de la CRC de Colombia, que nos va a acompañar, me parece que en los primeros días de diciembre y nos va a contar un poco más en detalle lo que ustedes hoy mencionaron en ese sentido que también me parece súper importante para la agenda digital mesoamericana y justamente de un país que es parte de Mesoamérica. Muchísimas gracias entonces y que tengan muy linda tarde. Igualmente. Gracias, Alan, doctora Fromm.
Un gusto y estamos a sus órdenes en Rizomática y en redes AFE. Ahí están los vínculos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alan. Gracias, Mesoamérica.